a través del ministerio de mi papá, pues la gente que estaba como autoridad, le comentaron a él que él tenía que pedir permiso para llevar gente. Mi papá se enferma. Si yo no llegara a salir de la operación, te voy a entregar dos cosas. Me dice, primero, a la iglesia y segundo, a tu mamá. Yo sentía como Dios me decía, oye, tú puedas dejar tu trabajo. Estaba negado a dejar mi trabajo, pues porque me iba bastante bien. Y de repente me hablaron en la empresa. Dios les bendiga, mi gente. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, el testimonio favorito, Dios lo hizo. Y hoy estamos desde México, aleluya, le damos gloria a Dios por eso. Estamos desde la ciudad de Mérida, estado de Yucatán, en México. Y para mí es más que una bendición, ¿verdad? Que Dios nos haya dado el privilegio, tanto a mí como a mi productor Kevin, de viajar hasta acá para grabar estos testimonios. Y hoy tengo un amigo, un hermano que el Señor, ¿verdad? A través del ministerio me regaló, un amigo de más de ya como 20 años, que tiene una historia bien particular porque yo lo conocí como pianista de la iglesia. Hoy en día él es el pastor de la misma iglesia donde yo lo conocí. Y eso se lo va a contar él, pero yo le estoy dando un preámbulo ahí para que tengan una ideita. Así que sin más preámbulo, porque yo no sé la palabra mal al principio, pero eso es parte de. Pero sin más preámbulo, les presento a mi amigo y hermano, Segiel García. Dios te bendiga, Pastor Segiel. Mucho gusto. ¿Qué hay? Es una bendición tenerte aquí. No, hermano, gracias por recibirnos. Gracias por recibirnos, hermano. Gracias por una amistad de tantos años que no ha cambiado. Y yo conozco bastante de tu historia. Y hemos estado hablando de cámara y hemos estado teniendo unas conversaciones de que yo llegué ayer aquí. Y gracias por recibirnos. Gracias por recibirnos en tu hogar. Gracias por las atenciones, brother, que nos han dado a mí y a mi productor Kevin. Gracias por el amor, de verdad que sí, por hacernos sentir bienvenidos. Y te traigo un abrazo de parte de mi pastor Efraín Reyes, ¿verdad? Tú tienes una historia bien particular, tienes un testimonio bien tremendo, vamos a darle desde el principio. Yo conozco tu historia, pero nuestra audiencia no lo conoce. ¿De dónde viene Segiel García? Bueno, nosotros somos de Mérida, Yucatán, de México. Pues todo empezó a través del ministerio de mi papá. Él cuando tenía 18 años empezó a prepararse, a trabajar en la iglesia donde él estaba. Y él llevaba mucha gente de afuera, gente que conocía, gente que tenía necesidad. Él le predicaba a gente alcohólica, drogadictos. Y en ese tiempo, en la iglesia donde él iba, pues la gente que estaba como autoridad, los diáconos de ese tiempo, junto con el pastor, le comentaron a él que él tenía que pedir permiso para llevar gente. Como él predicaba mucho la palabra, todas las personas que se convertían, él los llevaba a la iglesia y ellos le dijeron que no podían llevar personas hasta O sea, ellos le estaban poniendo trabas al evangelio. Para hacer esto claro, tu papá comienza a ganar personas, que sería el sueño de cualquier pastor, tener un miembro que se está ganando a todo el mundo y lo trae. Entonces tu papá está haciendo el trabajo y cuando los trae le dice, no, tú tienes que pedir permiso para traerle a esa gente aquí. Así es. ¡Wow! Así es. Empieza a suceder eso y pues él, como tenía esa vocación, conoció o había conocido anteriormente a un pastor. Él fue y le comentó lo que estaba sucediendo en su iglesia. Y este pastor le dijo, mira, yo creo que tu llamada es fuerte, que deberías prepararte. Y él se empieza a preparar, entra al seminario. Mi papá había hecho la escuela, pero solo hasta la secundaria. Él hizo hasta la secundaria. Y gracias a este pastor tuvo la oportunidad de entrar al seminario. Él estudia su tiempo de seminario y cuando están a punto de ordenarlo como pastor, lo mandan a un pueblo. En ese pueblo le dan una iglesia que cuando nosotros llegamos, yo me acuerdo que, si no me equivoco, tenía como 4 o 5 años. Cuando nosotros llegamos a ese lugar, había como 30 personas habían ahí. Y él tenía como que la responsabilidad de ver de que la iglesia crezca para que
la gente que le enseñó pudiera dar ese paso de ordenarlo como pastor. Entonces, a lo largo de 3 años que estuvimos ahí, pero después de 2 años, él había logrado que la iglesia subiera a 90 personas en asistencia. Entonces, cuando ellos vienen y ven la cantidad de personas que ya habían, pues lo ordenan. Y ahí estuvo él en el ministerio, estuvimos ahí un tiempo, y nosotros volvemos porque ahí no había escuelas. Como era un pueblo, ahí las escuelas tenías que viajar a otra ciudad para estudiar la secundaria. Entonces mi papá tomó la decisión de regresar. Obviamente le dolió mucho dejar la iglesia en donde estaba y comenzó aquí de nuevo. Entonces cuando nosotros llegamos a Mérida, yo ya tenía 8 o 9 años y él empezó en otra iglesia. Le hablaron de otra iglesia, pero las personas que estaban en esa iglesia, cuando vieron que la iglesia empezó a crecer y la iglesia empezó a respetar a mi papá, ellos tomaron celo porque ellos sentían que la iglesia era de ellos, porque ellos la habían construido. Entonces las personas nuevas que empezaron a llegar pues no reconocían a los que estaban porque pues eran gente normal, ¿no? Hermanos, gente que estaba, pero ellos respetaban a mi papá porque él les había predicado, les había enseñado y eso no le gustó a la gente de ese tiempo. Se identificaban con tu papá. Se identificaban con mi papá porque él les había predicado. Entonces, uno de esos hermanos que era o se sentía dueño del lugar le dijo que eso no podía continuar, que él pues necesitaba irse porque ya no le iban a pagar, porque en ese tiempo, estamos hablando de hace unos años, el pastor se le consideraba como un asalariado, ¿no? Cuando menos aquí en México, así sucedía. Y mi papá fue a hablar en donde la iglesia estaba registrada, que era bautista. Entonces le dijeron, mira, nosotros te recomendamos que te salgas de allá. No es el primer pastor al cual ellos sacan, ellos acostumbran a hacer eso regularmente. Y entonces ahí comienza el ministerio de mi papá, lo que es hoy. Nosotros empezamos cuando mi papá se quitó, yo creo que tenía como 11 años, cuando mi papá se quitó, empezamos en el porch, en El balcón. en el garage En el garaje. de un hermano que nos prestó el lugar. Ahí estuvimos a lo largo de un año con las personas que cuando mi papá se quitó dijeron, a nosotros usted nos predicó y queremos ir con usted. Y nos fuimos ahí estuvimos a lo largo de 2 años hasta que compraron este terreno donde estamos ahora. Y empezó el trabajo para hacer primero un cuarto allá atrás, que era la iglesia anteriormente. Éramos como 60 personas a lo largo de ese tiempo. Y pues poco a poco yo fui tomando lugar en la iglesia, obviamente me fui creciendo. Y cuando yo tenía 15 años, mi papá pues me dio la primera oportunidad de ser líder de jóvenes. No fue fácil para mí porque en ese tiempo había jóvenes de 25, 28 años y que ellos vean a un chamaquito de 15, ¿no? Liderarlos fue un poco complicado. Sí, le cuesta trabajo, o sea, ¿cómo este chamaquito me va a dirigir a mí? Sí, Pero lo lograste. Sí, lo logré. Logramos que el ministerio crezca, esas personas se casaron, tomaron su rumbo y la iglesia creció a través del ministerio de jóvenes. Entonces, durante todo ese tiempo yo estuve pues trabajando al lado de mi papá, viendo cómo él hacía las cosas, yendo a visitar con él, o sea, mirar todo lo que representa el trabajo de un pastor. Y él siempre durante mucho tiempo, él me decía, oye, tú tienes un llamado, sería bueno que tú te prepares, sería bueno que tú tomaras el lugar, pero la verdad es que yo nunca sentí hasta ese tiempo que ese fuera mi llamado. Pues yo estudié una carrera, yo soy licenciado en Contaduría y Administración y yo tenía un trabajo. Entonces, durante ese tiempo en el cual él me decía, oye, es bueno, sería bueno, piénsalo, pues yo no quería, porque yo ya tenía una vida, ya tenía un trabajo. Tus propias metas en la vida. Sí, claro. Entonces, así estuvimos hasta que mi papá se enferma y después de que
pasamos un momento difícil donde a él lo tienen que operar. El doctor nos había dicho que mi papá padecía un cáncer. Nos había dicho que era muy probable de que en la operación no viviera. Entonces él, antes de entrar a la operación, me dice, mira, me dice, hay dos cosas que quiero pedirte. Dice, yo sé que Dios me tiene en sus manos, pero si yo no llegara a salir de la operación, te voy a entregar dos cosas. Me dice, primero, que veas a la iglesia, que si yo llegara a fallecer, tú tomaras la iglesia, que tú te hicieras responsable de ello. Y segundo, a tu mamá, que veas por tu mamá, que veas que no le haga falta nada. Y realmente esa fue mi primera oportunidad como... En realidad la iglesia ya me conocía como líder, pero no me miraba como pastor, porque en realidad yo nunca tuve ese deseo, porque no sentía que era mi vocación, no sentía... Eso te pregunto, ¿qué sentiste cuando...? Eso es una gran responsabilidad. Yo hablaba con mi productor antes del podcast y yo le decía, mi papá, que Dios me lo cuide, salud, ¿verdad? Básicamente me ha dado a mí la encomienda de que una vez él ya no esté, él ya tiene 75 años, él quiere que yo me encargue de todo lo que tiene que ver con su funeral y todo eso. Y a veces yo pienso en eso y me siento como una responsabilidad, wow, eso es una gran responsabilidad. Pero no se compara con la responsabilidad de que tu padre te diga, ¿sabes qué? Cuando ya no esté, yo quiero que tú tomes las riendas de la iglesia. O sea, y tú, habiéndote criado, mano a mano ahí al lado de tu papá, ayudándolo, tú conoces los retos, tú has visto la lucha y las situaciones de tu papá, ¿sabes? ¿Cómo tú te sentiste en ese momento en que él básicamente te tira ese balde de agua fría encima? Sí, claro, realmente yo siento que parte del temor a tomar la responsabilidad es lo que tú comentas, ¿no? Como niño que crece en un lugar donde pues tu papá es el pastor o es la familia pastoral, ves muchas cosas que tú dices, yo no quisiera vivir el rechazo de la gente o la maldad de la gente. Las traiciones. Las traiciones, o sea, todo lo que hay o lo que conlleva esa responsabilidad. Y la verdad que cuando estás en ese momento donde tú sabes y los doctores dicen que es probable que tu papá no viva, y él te hace ese llamado, ¿no? Esa responsabilidad, te entrega la responsabilidad, pues la tienes que aceptar. Estás en un momento donde no estás como para decirle a tu papá, no, ¿sabes qué, papá? No lo quiero hacer, sino que yo también creo que fue plan de Dios, ¿no? Que nos llevó hasta ese momento. Y te pregunto, una pregunta, ¿vienes tú sobre eso? ¿Tú siempre viste a tu papá como una autoridad a través de la cual Dios hablaba a tu vida? ¿Tú siempre viste eso? Te hago esta pregunta porque eso tiene mucho que ver. Porque cuando tú ves a tu papá como una autoridad a través de la cual te habla, lo que él te está diciendo, tú lo estás tomando como de parte de Dios. Tú estás entendiendo que lo que él te está diciendo es porque Dios lo dirigió a ese camino. Sí, así es, así fue. Sí creo que Dios nos llevó hasta ese momento para que yo entendiera que no podía huir a ese llamado, ¿no? Que durante mucho tiempo Él me dijo que debía tomar, pero la verdad yo estuve negado a poder aceptarlo porque pues yo sabía que mi vida iba a cambiar, ¿no? Mi vida pues personal, mi vida profesional iba a cambiar. Y pues yo tomo la responsabilidad y le digo, papá, ¿sabes qué? Le digo, no te preocupes por eso, todo va a salir bien. Pero si algo llegara a suceder, yo voy a ver por la iglesia, yo voy a ver por mamá, no te preocupes, yo voy a estar al pendiente de ella. Y bueno, sucede que opera a mi papá. Afortunadamente en la operación él sale bien. Y durante ese tiempo en el cual mi papá está en lo que es la recuperación, pues yo empiezo ya a tener la responsabilidad de empezar a predicar todos los domingos, de ver por las necesidades de la iglesia, de hacer las visitas que regularmente él hacía. Y entonces empiezo ya a tomar esa responsabilidad. Empezaste a tomar tu papel como pastor. Te pregunto, ¿en algún momento sentiste la presión de, wow, yo estoy tratando de llenar los zapatos de mi padre? Sí, claro, o sea, yo creo que la mayoría de la gente que lo conoció, él tenía una forma de predicar muy efusiva. Él era una persona que se emocionaba al compartir la palabra, ¿no? Y de cierta manera, pues una persona que está empezando a predicar, a enseñar,
no tiene como, primero la experiencia y segundo no tiene un estilo, ¿no? Porque todavía no lo ha hecho. Así que es una tentación imitar el estilo de tu papá. Podría ser una ¿Te tentación. sucedió? ¿Te sucedió? Yo creo que por mi personalidad tiendo a ser un poco así, pero mi papá era de predicar efusivamente todo el tiempo. Yo tengo mis momentos cuando predico y estoy así, pero regularmente soy un poquito más calmado. Pero en el caso de él, yo recuerdo que siempre predicaba efusivamente, se emocionaba, levantaba la voz. Y entonces al principio, cuando yo empecé a predicar, pues yo estaba buscando mi estilo, la manera. Claro que él era una referencia para mí, me encantaba cómo predicaba. Pero empecé yo a tomar esas responsabilidades. Afortunadamente, como la iglesia me conocía, me apoyó. Y también mi papá dejó la instrucción de que ellos obedecieran todo lo que íbamos a empezar a hacer. Y a lo largo de tres meses estuvimos así hasta que mi papá empezó a venir, empezó a asistir regularmente, no predicaba, no nada, porque él seguía en recuperación y él veía que, pues, que todo estaba bien, que la iglesia estaba bien, que la iglesia estaba funcionando. Desafortunadamente, a lo largo de ese tiempo, 5 meses después de la operación, le detectan que el cáncer le había salido de nuevo. Y esta vez, cuando lo llevamos para que hagan el estudio, nos dijeron que pues ya estaba muy avanzado y de que no era probable de que se le pueda operar otra vez. Entonces prácticamente el doctor nos dijo, solo hay que esperar, que disfruten el tiempo que va a estar con ustedes. Y tomamos otra opinión. La otra opinión del doctor dijo que estaba muy avanzado, pero que había la oportunidad de hacer quimioterapias. Entonces mi papá dijo, bueno, si hay oportunidad, pues, y ustedes tienen la oportunidad de pagarlo, vamos a hacerlo. Y entonces por las quimioterapias mi papá no podía retomar su lugar porque cada vez que tenía quimioterapias, pues él quedaba muy débil. Es muy fuerte, dicen las personas que es muy fuerte. Sí, lo golpeaba mucho, predicaba, cuando se sentía mal yo predicaba y estuvimos así un tiempo. También él durante ese tiempo le pidió también a mis hermanos que empezaran también a predicar de vez en cuando. Y aquí íbamos tomando el lugar, ¿no? Que él pues ya no podía hacer. Después de ese tiempo, pues mi papá vivió, lo operaron en octubre, creo, del 2019. En marzo del 2020 le detectan que le había salido de nuevo el cáncer, perdón, y en diciembre él fallece. Y entonces, cuando él fallece, pues las cosas se ponen, pues, más responsabilidad para mí. Independientemente de que obviamente es un tema de dolor, de que tu papá ya no está, de saber que pues ya no lo vas a volver a ver, pero él dejó algo muy importante, ¿no? Que él había trabajado toda su vida. Si yo me pongo a pensar hoy el lugar que yo tengo y pensar que él desde los 18 años empezó a prepararse para lo que hoy nosotros tenemos, pues me da mucha responsabilidad, ¿no? Entonces cuando mi papá fallece, pues verdaderamente empieza el reto para mí de poder tomar el control, la batuta, el lugar que él ya no, pues ya había dejado, ¿no? Y empieza un proceso en la vida de la Mi iglesia. pregunta es, ok, mientras tu papá estaba vivo, ¿verdad? Aunque estaba pasando por la enfermedad, pero dice que tuvo un momento de recuperación y estaba aquí, la iglesia lo veía, y básicamente él estaba desde la grada respaldándote, Así es. respaldando a ti y a tu familia, ustedes estaban, y la iglesia estaba respaldando. Y hasta donde tú me puedas decir, en el momento en que tu papá fallece, ¿qué cosas cambiaron en la forma en que la iglesia lo recibió? El factor de que ahora tú vas a ser el pastor. Ok, cambiaron muchas cosas porque mi papá, unos meses antes de que le detectaran el cáncer, él me había pedido que conociéramos una nueva enseñanza, que es la visión G12 del pastor César Castellanos.
él me había dicho que él quería que nosotros, que la iglesia viviera bajo esa visión, que implantáramos esa visión en la iglesia, pero él consideraba que él ya era una persona grande, que eso conllevaba mucha responsabilidad. Entonces él me dijo, mira, conoce la visión y cuando tú ya la tengas, cuando ya sepas cómo implantarla, pues lo vamos a hacer en la iglesia. Entonces al él fallecer, él ya nos había dejado esa instrucción. Ya estaba todo preparado para yo empezar a capacitarme. Entonces, cuando él fallece, yo empiezo a conocer esa visión. Empieza un proceso de cambio en la iglesia. Los líderes que estaban en ese tiempo, al traer yo la nueva enseñanza, muchas personas no se quisieron adaptar, no quisieron vivir bajo bajo el lineamiento de la visión, que es un lineamiento de mucha responsabilidad. Sí, el modelo de los G12, para El mucha modelo gente de los es complicado. G12, porque te conlleva para empezar tener un tiempo devocional donde la gente tiene que buscar a Dios, pero además de eso lo tiene que demostrar. ¿Cómo lo tiene que demostrar? Que se hace un tiempo devocional con unas hojas, con un formato, donde te entregan los pasajes que tú vas a leer, donde tienes que hacer un estudio, donde tienes que escribir todos los días qué Dios te habló, qué te enseñó. Y a diario tú tienes que enviar eso que tú estudiaste. Entonces la gente que estaba en ese tiempo no estaba acostumbrada primero que nada, yo creo que a tener su relación diaria con Dios. Segundo, a tener como que ese compromiso de decir, De probarlo. bueno, ¿por qué tengo que probar que lo estoy haciendo? No, yo creo que eso fue algo fundamental, que la gente se resistió ante esa autoridad, ¿no? Ante ese cambio. Y no tardó mucho en el que varias personas de liderazgo tomaron la decisión de ya no seguir. Aún el ministerio de alabanza que estaba en ese tiempo. Yo recuerdo que cuando le dijimos al ministerio de alabanza que tenían que empezar a entregar su tiempo devocional y que era indispensable para que nosotros podamos seguir ministrando la alabanza. Yo recuerdo que llegamos al ensayo y ensayamos y yo había visto que el baterista no había entregado su devocional. Entonces nos sentamos aquí adelante y les dije, bueno, ya ensayamos, ya está todo listo para tocar, pero el baterista no va a ministrar esta semana porque no entregó su tiempo devocional. Entonces hoy vamos a tocar con pista. Y yo recuerdo que el guitarrista se levantó y dijo, pero así va a ser todas las semanas. Si nosotros no demostramos que estamos buscando a Dios, no vamos a tocar. Y yo les dije, bueno, es que es fundamental tener una relación con Dios, intimidad con Dios. Y él dijo, es que yo solo vengo porque me gusta tocar. Y a la vez de que todo esto iba cambiando, el corazón de la gente empezó a salir, A revelarse. a revelarse los sentimientos que ellos tenían. Y yo recuerdo de verdad, Vladi, que después de esa primera vez con el grupo de alabanza donde ellos no cumplieron, yo no volví a ver al baterista en el templo, ni al guitarrista en el templo. Realmente no sucedió nada en esa reunión, más que decir que ese día no íbamos a ministrar y que a partir de ahora ese iba a ser el modelo que nosotros íbamos a seguir. Bueno, una parte, ¿no? de ese modelo. Y ellos no regresaron a la iglesia, nos quedamos sin grupo de alabanza, se nos fue el baterista, 2 guitarristas, y bueno, y eso fue obviamente para una iglesia que toda su vida ha tenido ministerio de alabanza, y que la alabanza es parte fundamental de la reunión. De repente no tener un ministerio y empezar a cantar con pistas, todo cambió, todo cambió. Fue un golpe muy, muy duro, ¿no? Incluso para mí, porque yo no esperaba esa reacción, no esperaba de repente ya no tener grupo de alabanza y que las cosas fueran a cambiar, ¿no? De esa manera. Pero yo creo que todo ha sido parte del proceso de Dios para nuestra vida. Una vez tú entras en la visión, yo sé lo que es la visión G12, nosotros fuimos parte de la visión G12, allá en York, Pensilvania, donde yo soy, y yo no me voy a meter mucho en el tema, pero yo puedo decir personalmente de que yo vi cómo Dios
usa esa visión. Yo fui testigo de lo que Dios hizo. O sea, en mi iglesia, cuando nosotros estábamos en la visión, hicimos los encuentros y vimos cosas sobrenaturales. O sea, sobrenaturales. O sea, llegó un punto que todos los domingos, y yo sé que mucha gente que va a escuchar esto, pero si usted tiene una vida espiritual, usted va a entender lo que yo voy a decir. Casi todos los domingos se revelaban demonios en mi iglesia. La gente que venían endemoniada, el Espíritu Santo lo revelaba y se iban libres. O sea, una cosa exagerada. Y como dicho, había mucho compromiso, o sea, era una visión muy ocupada. Hay una estructura y no todo el mundo está listo para eso. Una vez tú ya estabas en la visión, además de tu papá haberte dirigido a ir por esa visión, llegó un punto donde Dios te confirmó a tu corazón que ahí era que te quería, que era en esa visión que te quería caminando. Claro, cuando nosotros empezamos a conocer esa visión a través del apóstol Abelardo que nos enseñó, él es de Campeche, cuando empezamos a recibir ese conocimiento, pues Dios empezó a hablar a nuestro corazón. Yo recuerdo que los primeros años que yo estuve como pastor en la iglesia, los primeros 2 años después que mi papá había fallecido, yo todavía trabajaba, o sea, yo tenía mi empleo normal, en todo lo que tenía que ver con la iglesia, yo lo hacía saliendo del trabajo, en la noche, en los fines de semana. Y yo recuerdo que en cada enseñanza que nos compartían, yo sentía como Dios me decía, oye, ya es tiempo en el cual tú puedas dejar tu trabajo, que tú puedas estar al 100% entregado en lo que tú estás haciendo. Y yo recuerdo que en una enseñanza de pastores que nosotros tuvimos, yo pedí permiso para faltar en la mañana para tomar la capacitación. Y después de que termina la capacitación, regularmente hacen un almuerzo. Y yo necesitaba regresar al trabajo. Termina la capacitación, se retrasa el almuerzo y yo me iba a quitar sin almorzar. Y yo recuerdo como el apóstol Abelardo, nuestro pastor, me dijo, mira, me dice, yo creo que ya no va a tardar mucho para que tú dejes tu trabajo. Yo estaba negado a dejar mi trabajo, pues porque me iba bastante bien. Pues después de que él me comentó eso, habrá tardado como 3 meses y de repente me hablaron en la empresa y me dijeron, ¿sabes qué? Ya no, tenía yo 14 años ahí, nunca tuve un problema y de la nada me hablaron, ¿sabes qué? Ya pensamos que pues ya terminó nuestro tiempo contigo. Hablamos el tema de la liquidación, del finiquito. Y la verdad que obviamente fue un golpe para mí, pero también fue entender que Dios me estaba llamando para lo que tenía yo que hacer. Fue tu confirmación. Fue mi confirmación de que verdaderamente yo tenía que dedicar mi vida a esto, ¿no? Y obviamente toda la enseñanza que nosotros tuvimos al principio de la visión fue confirmando que la iglesia necesitaba caminar por este camino. Mirar también el fruto de las personas que nos estaban enseñando. Mirar el tamaño de iglesia que hay en esos lugares, ¿no? El apóstol Abelardo tiene una iglesia de 2,000, 2,500 personas. Y varias personas que están involucradas en la visión en Campeche tienen iglesias de 900 personas. Sí, es una visión de crecimiento. O sea, yo soy testigo. Yo tuve la oportunidad de ir a un congreso en Puerto Rico donde estaba el pastor César Castellano. Y en ese momento Puerto Rico había tomado esa visión, la visión de los G12. Y nadie podía negar que estaba habiendo un crecimiento. O sea, las células trabajan. O sea, yo voy a hablar por mí, yo lo sé, yo sé que muchos pastores que ven este podcast y personas que conocen, saben que trabaja. La visión de las células es una visión que trabaja. ¿Sabes qué cosa más grande que lo que mismo Jesús implementó desde el principio? Iban a las casas, eran las casas donde se reunían. La iglesia primitiva se reunía en las casas, eso es bíblico, usted búsquelo, eso está allí en la palabra de Dios. Eso es algo que es un modelo que da fruto. Así es. Demasiado. Yo recuerdo que yo tuve una célula y yo recuerdo, estuvimos hablando un poco del tema y yo vi cosas, como Dios hizo cosas demasiado maravillosas a través de la célula. Y como siempre te llegaban personas en necesidad y como Dios los ministraba ahí mismo y tú veías el crecimiento. Así es. Y realmente
algo que nosotros notamos es que la visión te impulsa a tener un tiempo de comunión con Dios. Es algo que regularmente, bueno, yo crecí en la iglesia cristiana y sí te enseñan a orar, te enseñan a leer, pero no como parte de una responsabilidad, como algo que no puedes evadir. O sea, es algo que Dios pide, que es algo que Dios exige, que nosotros tengamos una vida de comunión. Nosotros empezamos a ver el fruto en la iglesia, en mirar cómo el ambiente empezó a cambiar, el ambiente espiritual empezó Dios empezó a tomar control de todo y empezamos a mirar cómo la gente nueva que llegaba venía con ese deseo de capacitarse, de poder aprender. La gente nueva que tenemos ahora tomó la visión como algo nuevo, pues ellos vienen del mundo, vienen de afuera, no tienen enseñanzas antiguas, no tienen conocimiento antiguo, entonces vienen, toman la visión y la hacen suya y empiezan ellos gente nueva, gente que tiene, ¿qué será? 2, 3 meses conociendo el Evangelio. Tú sabes que todos los días tienen una hora de buscar a Dios, ¿no? Eso es algo que me impacta. Tú me estás diciendo todas estas cosas, ¿verdad? Y para la gente que nos están viendo, es impactante porque ese es tu testimonio, lo que tú viviste. Pero yo me voy a atrever a decir esto. Yo tuve la oportunidad de compartir con dos personas de tu congregación, los acabo de conocer. Y empezamos a hablar un poco del podcast y ellos me comenzaron a contar su testimonio. Y cuando yo escuchaba lo que ellos me estaban contando, era una confirmación y testimonio de lo que tú estás hablando, porque son personas que no estaban caminando con el Señor. Y a través ¿verdad?, de lo que Dios está haciendo en este ministerio, ellos cuentan cómo llegaron aquí. Y cuando yo escucho lo que ellos me están contando, y me hablan de estar completamente incrédulos hasta que Dios, ¿verdad?, a través de este ministerio los toca y cómo su vida se ha estructurado, es un testimonio de lo que tú estás haciendo, ¿entiendes? Es como un sello de que, mira, esta es la real. Te pregunto, ya casi, ¿verdad?, ya vamos caminando para el final, pero te pregunto, ¿qué fue lo más retante de haber tomado el reto? Porque te voy a decir algo, no es algo muy común, especialmente de donde yo vengo, de que el hijo herede la iglesia, al menos ¿verdad?, que Dios a través de sus diferentes maneras confirme, le habla al pastor, le habla al concilio y boom, lo pone. Normalmente muchas veces eso no pasa, el pastor muere, el concilio busca a otro pastor. Yo fui parte de un concilio, no voy a mencionar nombres, pero yo fui parte de un concilio donde la forma en que elegían un nuevo pastor, y era bien difícil como miembro de esa iglesia pasar por ese proceso, me imagino cuánto más para el pastor que estaba pasando ese proceso. Y era que lo que hacían era que todos los domingos traían un predicador nuevo. Cuando un pastor moría o cuando iban a mover un pastor de una iglesia, todos los domingos traían un predicador nuevo. Y basado en esa prédica, la iglesia tenía que escoger el pastor de la iglesia. Sí, sí, sí. O sea, que es algo bien. O sea, para mí fue difícil entenderlo, porque yo tenía, ¿sabes? Uno analiza en la mente, uno dice, pero espérate, y buen predicador no te hace buen pastor. Claro. O sea, y si tiene un buen poder de convocatoria, pero es desorganizado y no tiene llamado de pastor, ¿entiendes? Claro. So, yo vengo de un sistema donde normalmente no es, hey, yo voy a morir y mi hijo se queda con la iglesia. ¿Qué fue lo más retante en ese proceso de convertirte en pastor de una iglesia que tu papá guió por tantos años, donde tu papá tenía respeto, donde tu papá era el pastor? Claro. Y donde muchos te veían simplemente como el hijo del pastor. ¿Cuál fue lo más retante que tú me puedas decir? Realmente yo creo que la parte donde realmente tuvimos nosotros que ajustar mucho fue nuestra vida familiar. Pues yo tengo, en ese tiempo yo tenía un hijo nada más, pero mi situación matrimonial, nosotros tuvimos, después de que nos casamos, cuando tuvimos la oportunidad que tú estés con mi esposa Diana, nosotros un año después de que tú te fuiste, tuvimos problemas muy fuertes, muy fuertes. Nosotros estuvimos separados un año y gracias a Dios y a la ayuda de mi papá,
nosotros pudimos restaurar nuestro matrimonio, pero aún habían cosas que quedaban por resolver, ¿no? Y yo creo que la parte más difícil fue entender que cuando Dios llama a una persona es necesario que esa persona esté verdaderamente preparada y limpia en todos los aspectos. Y el proceso que nosotros vivimos, o más difícil de este llamado, es que todas nuestras diferencias matrimoniales las tuvimos que platicar con nuestro pastor, y pedir ayuda a pastores amigos de aquí de Mérida también que nos enseñaron en la visión, nos ayudaron a poder restaurar esas partes que no estaban bien, porque sí entendimos que para poder guiar la iglesia, nuestra vida necesitaba corregirse. No de pecado, no de situaciones que uno esté haciendo mal allá afuera, sino de cosas que no te permiten fluir, en estar en la unción de Dios, en tener una vida tranquila, en paz, una vida que verdaderamente refleje que Dios está haciendo algo, ¿no? Y para nosotros entender de que había que corregir todo lo malo, tomar aún más fuerte el destino de nuestro hijo, cómo guiarlo, todo lo que estaba todavía en nuestra familia y en nuestro matrimonio mal, vivir ese proceso de contarlo, de poder decir todas las cosas que quedaban pendientes, de ser restaurados, de ser sanados, fue fundamental para nosotros. O sea, entrar en el orden de Dios fue lo más difícil. Y yo lo digo de esa manera porque, para la gloria del Señor, ¿verdad? Yo llevo en mi iglesia 22 años. Yo tengo mi pastor ha sido mi amigo, mi consejero, mi disciplinario, o sea, me las canta como son, cuando me tiene que respaldar me respalda y cuando tiene que ponerme en la línea, me pone en la línea. Y yo creo que eso es importante, ¿sabes? Muchas veces cuando tú le dices a una persona, yo llevo tantos años en una iglesia, ellos te imaginan en una banca muriéndote, pero para la gloria del Señor eso no ha sido mi caso. Claro. Yo llevo 22 años y he estado en cuanto a ministerio, siempre he estado activo y mi pastor siempre me ha respaldado, pero siempre me ha enseñado eso. Mi pastor siempre ha sido clave y lo digo, ¿verdad? La gloria para Dios, pero hay que darle honra a quien honra merece. Si usted tiene un buen pastor que lo dirige y que hace su trabajo, ¿verdad? Usted tiene que honrar a ese pastor en cuestión de reconocer el trabajo que hace en su vida. Y mi pastor siempre ha sido clave en que el primer ministerio es la familia. O sea, tú no puedes estar en una iglesia y parecer que todo está en orden y tener una iglesia, una casa hecha a pedazos. ¿Entiendes? Dios tiene que ser Dios primero de tu casa y de ahí todas las cosas. Por eso digo, entrar en el orden de Dios. Dios es un Dios de familia, un Dios que constituye, ¿verdad?, el orden en la familia. Claro. Y eso lo podemos ver bíblicamente. Ese fue tu reto más grande, entrar en ese orden de Dios. Entrar con tu familia. Porque imagino que es bien difícil, y tú contaste, y gracias por la vulnerabilidad, ¿verdad?, por ser transparente, hablaste claro, o sea, luego del primer año de matrimonio, entran en un tiempo tan difícil que estuvieron un año separados, ¿sabes? Eso muchas veces toma tiempo restaurarlo. Ese tipo de circunstancias toma tiempo restaurarlo. Hay que restaurar la confianza. Claro. Hay que restaurar las conversaciones. La relación se fractura mucho cuando dos personas se separan, se fractura mucho porque en ese tiempo cada uno toma decisiones, y se hacen cosas. Y luego cuando usted vuelve a la mesa a restaurar las cosas, se rompieron por un tipo de situaciones, pero ahora hay otras situaciones que se añadieron que ahora hay que hablar con eso. ¿Entiendes? ¿Cómo hasta el sol de hoy tu esposa, que es la madre de tus hijos también, ¿verdad?, que la aprecio un montón, que no solamente tiene que ser la pastora, también tiene que ser la jefa de familia? Tú eres el jefe de familia, tú eres la cabeza, pero las esposas tienen un papel demasiado. Tú tienes un niño, un jovencito, pero tienes dos niños pequeños. Sí. ¿Cómo ha sido para tu esposa este proceso de ok, tuvieron un año separados, se restauran, pero ahora de momento vamos a ser pastores? Ahora viene una responsabilidad dentro de la que ya teníamos de que Dios nos está restaurando. Claro. Sí, al principio tomar esa responsabilidad, pues de cierta manera ella no creció viendo lo que yo. O sea, para ella, aunque ella durante mucho tiempo sirvió en la iglesia, el pastorado es completamente diferente, ¿no? Y también la responsabilidad entre todo lo que tiene que hacer en casa. Por ejemplo, ahora que tenemos un hijo de
de 3 meses y tenemos una niña de 3 años. Bueno, Bravo. ya viste cómo se pone la guerra ahí en casa. Ha sido difícil con respecto al tiempo, ¿no? Al tiempo, al buscar el tiempo. Pero gracias a Dios ella ha entendido que es necesario que las mujeres de la iglesia la necesitan de ella, de su consejo. Y es por eso también que ella ha sido parte, todo lo que yo he estudiado, todo lo que yo he aprendido en cada curso, en cada capacitación, en cada libro que hemos estudiado, ella lo ha tomado conmigo. Han aprendido, eso está bien tremendo, mano, que han aprendido, porque yo te voy a ser sincero, yo me crié viendo eso. Yo sé que muchas veces aquí yo digo cosas que me hago en blanco de que me puedan atacar, pero yo me crié viendo pastores que el que estaba completamente adentro era el pastor. O sea, se notaba claro que la pastora no quería nada que ver. O sea, que la pastora llevaba el título de pastora porque era la esposa del pastor, pero no. Y es lindo cuando yo escucho eso, ¿sabes? Todo lo que yo he tomado, ella ha estado ahí, ella ha entendido. Porque cómo ella va a respaldarte a ti, cómo ella va a estar allí para ti en los días difíciles si ella no entiende lo que está pasando. Pero si ella está en la misma página que tú, ella entiende, lo está viendo todo. ¿Entiendes? Ya estamos terminando, pero ahora te hago esta pregunta. Yo sé que en el proceso perdiste muchas personas, pero también sé que llegó el tiempo de la restauración de Dios para tu ministerio y que has ganado muchas personas. ¿Cómo tú ves todo ese momento caótico de entrar al ministerio, de que tu papá muere, de que se fueron personas, perdiste a tu familia en el proceso? Porque eso pasa, Claro. ¿verdad? ¿Cómo tú ves a este punto de tu vida, en este momento, lo que Dios ha hecho, luego de todo lo caótico que te tocó vivir? Porque me imagino que no es fácil para una persona ver gente irse. Y quizás puede llegar hasta el punto de tú examinarte tú mismo y decir, pero que yo estoy haciendo mal para que esta gente se vaya. Toma estar bien agarrado de Dios, pero también toma tener los zapatos bien puestos para Claro. decir, espérate, no. Todo esto es parte del plan de Dios. ¿Cómo tú ves lo que Dios ha hecho hasta este momento? Primero que nada, estuve convencido de que Dios nos había guiado por este camino, porque también una de las primeras cosas que el apóstol me comentó cuando íbamos a entrar a esta visión fue, estás decidido porque vas a perder gente. O sea, este proceso va a haber gente que no lo va a entender y es algo que tú tienes que pasar. Y ha sido doloroso, no es fácil siempre, o nunca es fácil mirar que gente que tú aprecias se vaya, que personas que durante un tiempo estuvieron contigo se vayan. Pero la verdad es que Dios ha sido fiel. Hemos visto el crecimiento de la iglesia, hemos visto el respaldo de Dios para nuestro ministerio. Y saber que ahora, 4 años y medio después de que mi papá falleció, mirar la iglesia caminando, mirar a la iglesia con gente nueva, ver cómo Dios nos está ayudando a poder implantar la visión en este lugar y ver el fruto de esas personas, la forma en la que han cambiado, el testimonio de ellos y cómo ellos se están capacitando para poder llevar a esta iglesia al siguiente nivel, ha sido de bendición para nosotros, ¿no? Y creemos que estamos por vivir el mejor tiempo de nuestra iglesia. Amén. Ahí lo tienen, mi gente, el testimonio del pastor Armin Segiel García. Ahora le tiré el nombre completo, un amigo, un hermano, una persona que aprecio mucho. Y nada, compártalo con alguien, suscríbase, denle a la campanita de las notificaciones y nos vemos en el próximo desde aquí, desde Mérida, Yucatán, México, para la gloria de Dios.